se pase lista, tu nombre estará escrito en el libro de la vida. ¿Cuántos le damos gloria a Dios porque nuestros nombres están escritos en el libro de la vida? Amén, gloria a Dios. En ese mismo sentir, mis hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el primer libro del Nuevo Testamento de Leví, el libro de Leví, Mateo, capítulo 16 y versículo 19. Allá le pedimos a Master Control. Lo leemos, mis hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Amén. Padre Santo, te damos gracias por esta palabra, pero ahora, Señor, te rogamos y te pedimos que con esta palabra, Señor del cielo, hables a cada uno de tus hijos y de tus hijas que hoy trajiste, Señor. Dale, Señor, esa esperanza y ese consuelo, el cual ellos venían esperando que tú les hablaras. Señor, cuando tú hablas, dices verdades, y tus verdades son eternas. Que esas verdades tuyas sirvan para que hoy tus hijos, al comprenderlas, sus vidas puedan cambiar y haya una nueva esperanza en el futuro de este pueblo tuyo, Señor. Señor, hay hijos tuyos que hoy vinieron creyendo que tú les ibas a dar una respuesta. Dásela, Señor. Hay también hijos tuyos en este lugar que hoy vinieron porque esperan una sanidad. Algunos sanidad en su cuerpo, otros sanidad en su alma, y otros desean ser sanados en espíritu. Pero a cada uno de ellos, Señor, conforme a tus propósitos eternos, ministralos, Señor, porque cuando tú ministras, nuestras vidas cambian. Gracias, papá, en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Podemos sentarnos, mis hermanos. Vemos entonces que a la luz de la palabra, Dios está ofreciendo a Pedro darle las llaves del reino de los cielos. Y aquí hay una palabra especial, la cual esta tarde vamos a desglosar. Y es la palabra llaves, llaves del reino. ¿Qué representan para tu vida, iglesia, las llaves del reino? Vemos entonces que las llaves del reino representan la autoridad, mis hermanos, para abrir paso a los hijos de Dios a fin de que puedan entrar al reino de los cielos. Cuando la Biblia nos asevera en el libro de Isaías 22:22, vamos a pedir a Master Control, Isaías 22:22 dice: entonces pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Cuando él abra, nadie cerrará, y cuando él cierre, nadie abrirá. Vemos entonces cómo Dios habla de llaves. ¿Pero qué es una llave? Bueno, una llave es un dispositivo, actualmente es un dispositivo pequeño que abre una cerradura, la cual tiene dentro pines que al moverlos se abre y puedes entrar a través de una puerta. Ahora, ¿qué es una puerta? Una puerta es una frontera dimensional entre un espacio y otro, o entre una dimensión y otra. Entonces, cuando nos están hablando de las puertas de los cielos, te están hablando de tu entrada a la eternidad. Y hemos estudiado que Dios ha puesto eternidad en el corazón de sus hijos. Entonces el Señor Jesús le dio a Pedro las llaves de su reino. Pero esta tarde habíamos ofrecido desde el miércoles. ¿Cuántos recuerdan que ofrecimos el miércoles predicar hoy? Las llaves, las dos llaves claves ahora en el final de los tiempos. ¿Cuántos sabemos que estamos llegando al final de los tiempos? Antes que nada, hermanos, saludamos a los hermanos que nos escuchan a través de Voz Elim 92.3 FM. Le damos un aplauso al Señor por ellos. Asimismo, a los que nos están viendo en este momento a través del sistema y de nuestra página elimgeorgia.org, a donde estamos llegando hasta los confines de la tierra. Creemos con todo nuestro corazón que es el tiempo en que Dios quiere que su palabra sea llegada a todo corazón necesitado, a toda alma dispuesta
y a todo espíritu que está en la frecuencia de Dios. Entonces vemos que en el final de los tiempos, hermanos míos, nos van a guiar dos llaves. ¿A quiénes? A los más que vencedores. Y ahorita vamos a desglosar la frasecita bíblica, más que vencedor. ¿Para qué? ¿Quiénes son los más que vencedores? Los más que vencedores son aquellos que pueden decir: ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. ¿Cuántos podemos decir eso? Y eso quiere decir que hemos dado un gran paso en la vida. Vivir nosotros representa estar todavía en las cosas de esta dimensión donde todo empieza, cambia y termina. Pero cuando declaramos que ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros, al igual que lo decía el apóstol Pablo, es necesario que yo mengüe para que Cristo crezca dentro de mí. Aquellos que son capaces de decir: ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, son los más que vencedores. Y a los más que vencedores, Dios les ha prometido darle en el final de los tiempos dos llaves importantes. Y una es la llave de Daniel y otra la llave de David. Y esta tarde vamos a estudiar estas dos llaves que te van a servir en los tiempos que estamos viviendo. ¿Cuántos sabemos que los tiempos que estamos viviendo son tiempos finales? Que el tiempo se acaba y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo por la fe vivirá. Entonces vemos cuál es la llave de Daniel. Hemos venido estudiando a Daniel, vimos cómo Daniel oraba al Señor, le creía al Señor, como hemos visto que Daniel se arrodillaba 3 veces al día, y hemos hablado de la bendición de orar de rodillas. Hemos hablado por qué 3 veces, pero hoy vamos a ver la llave de Daniel. Es una llave, la llave de Daniel, mis hermanos, es una llave profética. Y una de las cosas que nos advierte esta llave es que Dios nos está dando un tiempo de gracia, porque el tiempo se acaba. El tiempo que estamos viviendo es un tiempo de gracia, donde un tiempo en que como hijo o como hija de Dios estás siendo probado. Lo que Dios va a usar lo prueba antes. Probó la luz, ¿cómo no te va a probar a ti? Pero después de este tiempo, hermanos míos, de este tiempo de preparación, vendrá un examen o vendrá un juicio. Y después de este examen o de este juicio, vendrá un premio o un galardón, o vendrá algo que va a definir tu destino para la eternidad. Recordémonos lo que hemos dicho siempre, que solo hay 2 lugares donde pasar la eternidad. Uno es el cielo, un lugar de reposo, de paz y de gloria, y otro es el infierno, un lugar para injustos donde hace mucho calor. Entonces vemos, hermanos, que esta llave, y vamos a ver luego a la luz de la palabra por qué es una llave profética. Pero vamos a desglosar también la llave de David. Esta llave es la llave de la alabanza. Esta llave es el instrumento dado por Dios al rey David y a su descendencia para abrir la dimensión del reino de los cielos. ¿Cuántos queremos que se nos abra la dimensión del reino de los cielos? Esta llave es para los adoradores, para los que ministran a Dios y no a los ojos ni a los oídos humanos. Porque el mismo Señor Jesucristo le dijo a la samaritana: ha llegado la hora, y te lo dice a ti, ha llegado la hora y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adoran en espíritu y en verdad. Entonces esta llave de David es la que te va a abrir las puertas a dimensiones que ni siquiera puedas imaginarte, porque Dios anda buscando verdaderos adoradores. Para eso te creó, pues. Dile a tu vecino: Dios te creó para alabanza y gloria de su nombre. Para eso Dios te creó. Y si te creó para eso, eso es lo que vas a hacer en una eternidad. Pero bueno, vamos a ver a la luz de la palabra quienes dice la Biblia que son más que vencedores. No quienes te diga yo, sino quienes, ni quien diga el mundo. A quienes dice la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios que se escribió para cambiar tu vida. Dile otra vez a tu vecino: Dios mandó a escribir la Biblia para cambiar tu vida. Entonces vamos a ver a la luz de la palabra qué nos dice y qué condiciones hay para los más que vencedores. Y vamos a pedirle allá a Master Control, vamos a ir a Romanos 8,
35 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Cuántos queremos estar ligados a Cristo? ¿Cuántos queremos decir, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí? Entonces, ¿quién te va a separar del amor de Cristo? Bueno, vemos algunas de las situaciones humanas que podrían separar del amor de Cristo a los hijos de Dios. Pero a ti, iglesia de Cristo, nada de esto te va a separar. Por ejemplo, tribulación. ¿Te separará alguna tribulación que hay en tu vida del amor de Cristo? Por más dura que sea, por más difícil que sea la decisión que tengas que tomar, ese tipo de tribulación no te va a separar del amor de Cristo. O angustia, ¿ha habido angustia en tu corazón? ¿Ha habido desesperación en tu corazón? ¿Has creído que nadie te entiende o que nadie te comprende? ¿Has sentido que la vida se te esfuma de las manos y que te va a faltar la respiración? ¿Has sentido angustia por lo que ha de venir? Pero la Biblia dice que el que ha de venir vendrá y no tardará, pero que el justo por la fe vivirá. Entonces ni la angustia te va a separar del amor de Cristo, porque la angustia es pasajera y el Señor vino para reprender las obras de las tinieblas. La angustia es un sentimiento que el enemigo ha puesto en el alma de los hijos de Dios para apartarlos de Cristo. Pero el enemigo está vencido. No habrá más angustia, no habrá más desesperación en tu corazón, porque es más grande el que está dentro de ti que el que está en el mundo. ¿Cuánto lo creemos? Entonces la angustia, si eres más que vencedor, no te va a separar del amor de Cristo. O la persecución o el hambre. Cuando alguien se ha sentido perseguido, cuando alguien ha querido esconderse, cuando alguien ha creído que lo buscan, hermano, eso no te va a separar del amor de Cristo. Porque si Cristo está contigo, ¿quién contra ti? Podrás ver caer 1000 a tu derecha y 10,000 a tu izquierda, pero tú estarás como árbol plantado junto a corrientes de agua. Tu hoja no caerá, tus hijos pues no van a caer, y todo lo que tú hagas va a prosperar. Entonces ni la persecución, ni el hambre, ni la desnudez o el peligro de espada. Es que no tengo que ponerme, y tienes un armario lleno de ropa, pero ya no te gusta, ya pasó de moda, tengo que ir a la boutique o al mall. Todo eso no te va a separar del amor de Cristo. Bueno, ni el peligro pues, tal como está escrito. Y esto, mis hermanos, que está escrito en la Biblia, está en un salmo. Por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. O sea, todas las cosas que puedan suceder en tu vida, todo eso, si lo hacemos por la causa de Cristo, tendrás una recompensa aquí en la tierra y otra recompensa en la vida eterna. Seguimos al 37. Pero en todas estas cosas, oye bien, y esta es la parte central de estos versículos, que en todo lo que acabamos de hablar, que pueda haber en tu corazón, en tu alma, todo eso, todas estas cosas, en todo eso, tú vas a ser más que vencedor por medio de Cristo Jesús. Dile a tu vecino, tú eres más que vencedor. Hay poder en lo que confiesas con tu boca. Hay poder en lo que ministras con tu boca. Entonces ayúdeme a predicar. Dígale a su vecino, tú serás siempre más que vencedor. Por lo tanto, a los más que vencedores, el Señor les va a dar estas dos llaves. Seguimos entonces, todavía al 39. Porque estoy convencido, dice la palabra de Dios, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, seguimos con el 39, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada los podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Por eso es que si estamos ligados a Cristo, si somos más que vencedores, Él te va a proveer estas dos llaves en el final de los tiempos, para que puedas entender las sazones de los tiempos, para que puedas entender qué momento estás viviendo, pues.
Muchas veces nosotros creemos que estamos como al principio de los tiempos, esperando que en la tierra sucedan cientos de cosas en miles de años, pero no es así. En el reloj de Dios ya son las 6 de la tarde. Pero hoy, mi hermano, como Él quiere darte estas llaves, te quiere instruir en la manera de vivir en el reino de los cielos. Por eso vemos que Dios ha puesto anhelos en tu corazón y sueños que has llevado quizá toda tu vida. Dios ha puesto dones en ti, mi hermano. Ha puesto habilidades, ha puesto talentos en tu vida misma. Y estos talentos, estos dones y estos sueños te los ha dado porque te van a llevar a cumplir el propósito que Dios tiene en ti, propósitos que tiene desde antes de la fundación del mundo. Desde que estabas en el vientre de tu mamá, Dios estaba elaborando un programa para ti. En la naturaleza de nuestro Dios, como Padre celestial, como Padre amoroso, está el soñar. Y Él ha puesto ese sentido de soñar también en tu corazón, como hijo de Dios. ¿Para qué? Para que puedas anhelar lo que Él anhela. Fíjate qué hermoso poder tener los anhelos de un Dios que todo lo puede en tu corazón. Los puedes tener a nivel espíritu, porque eres un espíritu. Pero definitivamente al compartir contigo Dios sus anhelos, sus sueños, al mostrarte lo que Él desea, también busca, oye bien iglesia, que tú mismo compartas con los demás esos anhelos de parte de Dios que hay en tu corazón. Porque la palabra de Dios dice: da de gracia porque de gracia recibiste. No te puedes quedar callado, no puedes dejar de decir lo que has visto y lo que has vivido. La palabra de Dios dice en Mateo 18, vamos, Mateo 18: sanen enfermos. Eso es dar de gracia. ¿Cómo vas a sanarlos? Con el poder de Dios, imponiendo tus manos, ungiéndolos con aceite. La Biblia dice: si alguno está enfermo, llamen a los ancianos del templo, unjan al enfermo con aceite y mediante la oración de fe el enfermo sanará. Eso es dar de gracia lo que de gracia recibiste. Mira nomás lo que sigue diciendo: salen enfermos, resuciten muertos. Resucitó Tabita. ¿Recuerdan? La Biblia nos habla de Tabita. Tú podrías imponer manos y que los muertos resuciten, porque el mismo Señor Jesucristo dijo: si alguien cree en mí, cosas mayores de las que yo hago, Él hará. Limpien leprosos. Bueno, ahora hay hospitales de dermatología. La lepra ha desaparecido, pero los problemas de la piel aún siguen. Y esos, si oramos y ungimos con aceite, con el poder de Dios, van a sanar. Y entonces estarás dando de gracia lo que de gracia recibiste. Eso es parte de una de las llaves del reino. Expulsen demonios. Liberación, hermano. Eso es liberación. Es a través de la administración del alma. Den de gracia, recibieron, den de gracia. Todo lo que has recibido de parte de Dios lo recibiste de gracia. Por lo tanto, no te quedes con Él. Compártelo, dalo. Estas llaves son para que se pueda abrir el camino y tú pases directo al reino de los cielos. Las bendiciones, mi hermano, la unción, los talentos, los anhelos, las habilidades que Dios ha depositado en tu vida, las has recibido. ¿Sabes para qué? Para llevarlas y compartirlas con aquellos que la necesitan. No te puedes quedar callado con lo que has visto y oído. Tienes que ir y contarlo. Pero recordemos bien, el mejor testimonio que puedes dar para que los demás se conviertan es aquel que das con la boquita callada. Porque podemos hablar mucho y decir cosas bonitas, pero a Dios no le interesa lo que decimos. A Dios le interesa lo que hacemos. Porque si le interesara lo que decimos, no se hubiera escrito los hechos de los apóstoles, sino los dichos de los apóstoles. Y tal vez los apóstoles decían cosas muy buenas, pero a Dios no le interesa mucho lo que digas. Así es que quieres evangelizar, evangeliza con tu testimonio y la boca cerrada. Dios ha puesto esos anhelos en tu corazón para que puedas ver su gloria. Todo lo que hay dentro de tu corazón son llaves, hermano, que se te han dado para abrir puertas
también en la vida de otros, para poder ser útil en el reino de los cielos. Lo que recibimos de Dios, mis hermanos, no es para que nos quedemos con ello. Lo que has recibido, no te quedes con ello, mi hermano. Pues cuando bendecimos la vida de alguien, hermano, es entonces cuando activamos en ellos las llaves de la eternidad que Dios tiene preparadas. O sea que las llaves se te dan, se te están dando y se te van a dar, no para que las guardes, para que des de gracia lo que de gracia has recibido. Iglesia de Cristo, tu vida como llave, oye bien, tu vida puede ser una llave que puede influenciar y ser bendición de una manera tan especial y tan diferente en cualquier otra persona con la cual puedas compartir lo que Dios ha puesto en tu corazón. Cuando compartes con otros lo que escuchaste de Dios, estás usando una llave. Cuando compartes con otro lo que aprendiste de la palabra, estás siendo una llave de bendición. Cuando compartes con otro el talento que Dios puso en ti, estás siendo una llave de bendición para tu hermano. Cuando compartes palabras de aliento, oye bien, y de fortaleza en la vida de otros, es entonces y nunca más que entonces cuando fluye en ti el agua que salta para vida eterna. Y el mismo Señor lo dijo: si bebieres del agua de este pozo, volverás a tener sed. Pero si alguien bebiere del agua que yo le dé, jamás volverá a tener sed. El mismo Señor dijo: si alguien está conmigo, si mi espíritu está con él, ríos de agua viva brotarán de en su interior, que saltan para vida eterna. Tu vida, mi hermano, como llave, puede influenciar y ser de bendición en una manera grande para los demás cuando tú te atreves a compartir lo que has aprendido, lo que has conocido, lo que has visto, lo que has vivido de la bendita palabra de Dios que está escrita en tu corazón. Las leyes del Señor están escritas en tu corazón. Él prometió ya no volver a escribir sus santas leyes en piedra, porque el hombre las quiebra. Él prometió escribir sus santas leyes en el corazón de carne de sus hijos. ¿Dónde están los hijos de Dios esta tarde? Démosle un aplauso al Señor, al único que vive y al que reina por los siglos de los siglos. Iglesia de Cristo que estás aquí, hermano que me escuchas, hermano que estás viendo esta predicación, no te quedes con los sueños que Dios ha puesto en tu corazón. Pues al hablar de tus sueños, entonces harás que otros sueñen contigo y alcancen también la victoria que Dios tiene preparada para aquellos a los que tú amas o a los que aún no conozcas, pero que son hijos de Dios y necesitan de esa palabra de consuelo. Vamos a desglosar un poquito para que conozcamos más la primera llave, la llave de Daniel. La llave de Daniel tiene un contenido profético que si lo estudiamos, si lo conocemos, si usamos esa llave, vamos a saber qué está pasando ahora mismo y qué pasará en el final de los tiempos y cómo tenemos que comportarnos ahora que estamos llegando a esa etapa de la humanidad sobre la tierra, o es decir, a esa etapa final de la iglesia militante sobre la faz de la tierra. Amén. Entonces vamos a ir a Daniel 12, del 1 en adelante. Oigan bien, porque todo el contenido de Daniel 12 es un contenido profético y había estado sellado en aquel tiempo y ahora es cuando se está abriendo, porque es una llave profética que Dios está poniendo en tu corazón. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que vela sobre los hijos de tu pueblo. Recordémonos, no me lo muevan todavía, Master Control. Miguel es uno de las potestades, un arcángel, es un arcángel coordinador de los ángeles guerreros. Entonces, cuando la Biblia dice en aquel tiempo, y fue escrito hace mucho tiempo, se está refiriendo a estos tiempos. O sea que en estos tiempos el arcángel Miguel se va a levantar. ¿Por qué? Porque es un gran príncipe que vela por el pueblo de Dios. Oigan bien, entonces ahora viene la acción de los ángeles guerreros para guardar
a su iglesia. ¿Dónde está la iglesia de Cristo esta tarde? A ti te quiere guardar el Señor a través de sus ángeles. Oigan bien, porque son llaves proféticas. Será un tiempo de angustia cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces. ¿De qué nos estará hablando? Tribulación, tiempo de angustia. Estamos viviendo tiempos pretribulacionarios. ¿Han escuchado ustedes que hay angustia en el pueblo de Dios? ¿Sí lo han escuchado? ¿Han escuchado que hay guerras? ¿Y han escuchado que hay rumores de guerras? ¿Han escuchado lo que está pasando en Jerusalén? Y lo que está pasando en Jerusalén es el cumplimiento de una profecía dada por Zacarías 12 del 2 al 3. Eso no está en el sistema, pero si lo encuentras, si no, yo lo voy a leer. Quiero leer esta profecía de Jerusalén porque es parte, ya me quitaron. Bueno, lo volvemos a poner. Jerusalén 12 del 2 al 3. Vamos a seguir con este cuadro y quiero desglosar lo que dice la profecía sobre Jerusalén, porque es parte de lo que está sucediendo ahorita y es parte del acontecer mundial. O sea, estamos viviendo estos tiempos. Capítulo 12 de Daniel y Apocalipsis tienen mucha relación entre sí y empezamos a vivir. Así es que los sellos se están abriendo, iglesia. Oigan lo que dice Zacarías 12 del 2 al 3. Dice: yo hago de Jerusalén una copa de vino que emborrachará a todas las naciones vecinas. ¿Qué está pasando ahorita en Jerusalén? Las naciones vecinas andan como borrachos queriendo pelear sus lugares sagrados. Están peleando la mezquita de Omar, que está dentro de la ciudad amurallada. Cuando ellas pongan sitio a Jerusalén, también las otras ciudades de Judá serán atacadas. O sea que están planificando sitiar Jerusalén. Se está cumpliendo, profecías que se están cumpliendo. En aquel día, dice el Señor, convertiré a Jerusalén en una piedra muy pesada para todas las naciones. ¿Por qué? Porque todas las naciones tienen su vista puesta en lo que va a pasar en el Medio Oriente. Herirá a cualquiera de ellas que intente levantarle. Israel es una de las naciones más pequeñas territorialmente, pero es una de las potencias más poderosas del mundo. ¿Por qué? Porque lo que Dios da no lo quita. Y Dios le dio a su pueblo escogido potestad para pelear contra las naciones. Y luego dice, herirá a cualquiera de las naciones que intente levantarla. ¿Habrá alguien que quiera levantar a Jerusalén como capital? Guárdalo en su corazón. Solo imagínenselo y piénselo. Pero mire lo que dice: herirá a cualquiera de las naciones que intente levantar a Jerusalén. Es decir, la capital de Israel va a ser Jerusalén. Todas las naciones se juntarán contra Jerusalén, dice, pero yo estaré con él, dice el Señor. Cumplimiento profético de esto, lo cual nos muestra el momento que estamos viviendo. Estamos viviendo tiempos apocalípticos, hermanos. Seguimos entonces. En aquel tiempo se levantará Miguel. Ya vimos que es un arcángel guerrero que se va a levantar. ¿Para qué? Para velar por los hijos de su pueblo. Será un tiempo de angustia. Estamos viendo que hay angustia. Empieza pues, cual nunca lo hubo desde que existen las naciones hasta entonces. Y en ese tiempo tu pueblo será librado. ¿De qué nos estará hablando aquí Daniel? Oigan, es una llave profética. En el tiempo de angustia, el pueblo de Dios, la iglesia, será librada pues, será trasladada. Todos los que se encuentren inscritos en el libro. Tu vuelo ya está listo, está preparado y en cualquier momento sucederá. Estamos hablando de una llave profética, Estamos hablando de una profecía que se está cumpliendo. Vamos a seguir al siguiente. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán. ¿De qué está hablando? Que los muertos en Cristo, dice la Biblia, resucitarán primero. Cuando la Biblia nos habla de que duermen, a veces está hablando del fenómeno muerte, que es separación de cuerpo, alma y espíritu. Pero muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán. ¿De qué nos está hablando Daniel? De resurrección. Unos para vida eterna y otros para la ignominia. O sea, ignominia quiere decir para
para la vergüenza, pues, para el desprecio eterno. Es aquellos que durmieron sin Cristo o durmieron siendo impíos y no quisieron convertirse. Volverán, pero para vergüenza eterna. Pero los que durmieron en Cristo despertarán para vida eterna. Hay una esperanza, mis hermanos, de ver a nuestros seres queridos. Habrá memoria de tus seres queridos en ese tiempo. Seguimos, hermanos. Los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento. Cuando habla de los entendidos, está hablando de los que conocemos la palabra de Dios. ¿Cuántos conocemos la palabra de Dios? Si usted dijo amén, usted es un entendido. Y usted, como entendido, brillará como el resplandor del firmamento. Y los que guiaron a muchos a la justicia, como las estrellas por toda una eternidad. ¿De qué está hablando aquí? A ver, esta es una llave profética. ¿Saben de qué está hablando? ¿Quiénes guían a la justicia a los demás? El que evangeliza, pues. El que da las buenas nuevas de salvación. Si tú llevas en tu corazón el anhelo de compartir la palabra de Dios, eres un entendido y vas a brillar como el resplandor del firmamento. Si vas a guiar muchos a la justicia, vas a brillar como las estrellas por una eternidad. Hay un galardón para aquellos que esparcen la buena semilla. No te quedes callado. Lo que has visto y oído, cuéntalo. Lo que Dios ha hecho en tu vida puede servir de testimonio para que otros puedan vivir también con la esperanza de un Cristo que sana, que salva y que liberta. Vamos a seguir al siguiente versículo. Pero tú, Daniel, eso se lo está diciendo a Daniel en aquel tiempo, guarda en secreto estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Y Daniel lo guardó. No se habló de esto en aquel tiempo, pero ahora que vemos estos versículos, estamos entendiendo a qué se estaba refiriendo. O sea, que se está abriendo este libro para ti, que eres un cristiano nacido de nuevo. Muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento aumentará. Sigue la profecía. Ahora es fácil ir de un lugar a otro. Dentro de poco se va a inaugurar otra vez un vuelo a Europa parecido al Concorde, que en lugar de hacer 8 horas va a ser 2 horas 45 minutos. O sea, correrán de un lugar a otro muchos, dice. Podrás ir de aquí a Europa en 2 horas. Muchos correrán de un lugar a otro. Y el conocimiento aumentará. Mira cómo está la ciencia. Hace poquito un científico descubrió un como sedazo blanco que te hace invisible. No sé si alguien había leído algo de esto. Es como un pedazo de plástico transparente que te lo pones y nadie te ve, transparente. La ciencia ha aumentado. Mira todos los adelantos científicos. ¿Y esto para cuándo? Esto estaba guardado en secreto en ese libro que a su tiempo se iba a abrir. Seguimos al 5. Entonces yo, dice Daniel, miré y vi que otros 2 estaban de pie, uno a este lado del río y otro al otro lado del río. En aquel tiempo esto era símbolo de cuando el pueblo de Israel iba a pasar del desierto, iba a atravesar el Jordán para entrar a Canaán. Entonces había ángeles guardando a los que estaban del otro lado y a los que ya habían entrado. Pero ahora te está hablando de esto. Mira bien cómo se cumple la profecía. 2 estaban de pie, uno del lado del río y el otro del otro lado del río. La iglesia de Cristo está a un poco de tiempo de salir del desierto de la tierra, de este lugar de paso, de poder atravesar el Jordán, de poder atravesar esa barrera, pues, entre la tierra de los mortales a la tierra de los vivientes. Y del otro lado hay ángeles esperando. ¿Para qué? Para llevarte a las nubes, al encuentro con el amado. Seguimos con el acontecer profético. Y uno de ellos dijo al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿para cuándo será el fin de estas maravillas? ¿Alguien se ha preguntado cuándo será el fin? Seguimos. Y oí al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, que levantando su mano derecha y su mano izquierda al cielo, juró por aquel que vive para siempre, que será por 3 años y medio
un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se termine la destrucción del poder del pueblo santo, se cumplirán todas estas profecías. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Yo no sé a estas alturas cuántos hemos comprendido en qué momento estamos viviendo. Y no vine a asustarlo hoy. Vamos a pasarnos hasta Daniel 12. Daniel 12. Daniel 12, 12, 12. Daniel 12, 12. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y 1335 días son 3 años y medio. Lo dejo en su corazón para que usted lo vea. Yo no sé qué piense usted de todo esto, pero lo que sí sé es que Dios ha querido hablar a su corazón. Dijimos que íbamos a hablar con temor y temblor de estas llaves. Hemos visto ya la primera llave que nos va a servir en el final de los tiempos, que es la llave de Daniel. Vamos a ir con la llave de David. ¿Cuántos queremos saber de la llave de David? Y para esto vamos a ir a Apocalipsis 3:7. Apocalipsis 3:7. Estamos hablando de tiempos finales. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Filadelfia es la iglesia fiel. ¿Dónde está la iglesia fiel esta tarde? Estamos en la iglesia de Filadelfia. Le damos un aplauso al Señor. Escribe el ángel de la iglesia, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. ¿Qué le parece? Aquí la Biblia nos menciona de esta llave importante. El que habla es Jesús, y habla Jesús resucitado, porque está hablando ya en Apocalipsis, a quien Juan ve en una visión por el Espíritu. Juan lo está viendo en una visión por el Espíritu. Y el mensaje es para la iglesia de Filadelfia, es para la iglesia del tiempo del fin, pues. Dice, el que es santo y verdadero, por supuesto es Jesús, y él tiene la llave de David. Esta llave es la que al final de los tiempos, mis hermanos, te permite entrar a la dimensión de lo eterno. Oye bien, la llave de David es la que al final de los tiempos te va a permitir entrar a la dimensión de lo eterno. Pues hermano, fuiste creado para alabanza y gloria de su nombre. Dile a tu vecino, fuiste creado para alabanza y gloria de su nombre. Pero díselo con todo tu corazón. Y sabes que esto, alabar al Señor, lo harán, ¿sabe quiénes? Los más que vencedores. Aquellos que se atrevan a decir, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. En el altar que David hizo, oiga bien, frente al arca del pacto, se mantenían constantes sacrificios. David, cuando fue a traer el arca del pacto, nombró turnos a los sacerdotes, 24 sacerdotes, para que las 24 horas del día hubiera alabanza y adoración frente a la presencia de Dios. Este altar David lo hizo frente al arca del pacto. Ahí se mantenían constantes sacrificios que eran reconocidos como la ofrenda perpetua, porque así se mantenía encendido el fuego del altar. Esto es una figura, mis hermanos, del eterno sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Él hizo un sacrificio para pagar el precio de su salvación, de nuestra salvación. Y es único. Antiguamente, cada año había que subir a Jerusalén a ofrecer un sacrificio para expiación de pecados. Pero era por un año. Al año siguiente tenían que subir otra vez. Los que tenían plata llevaban un cordero, los que no tenían llevaban una paloma. Pero era por un año. Viene el Señor Jesús e hizo el sacrificio eterno. No habrá otro. Entonces, la constante adoración en el templo es símbolo del sacrificio eterno de Cristo. David había entendido que aquello era solamente un símbolo, una figura de lo que habría de venir adelante. David entendió que él estaba viendo la sombra de lo verdadero, de lo que había de llegar en un futuro. Primera de Corintios 10:6.
Estas cosas sucedieron como ejemplo para que nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. El pueblo codició lo malo. El pueblo de Israel fue un pueblo rebelde, mis hermanos. Sabían que para Dios era abominable la idolatría, y cualquier momentito que tenían se iban detrás de otros ídolos hechos de madera, de metal o de bronce, que ni veían, ni oían, ni respiraban, pero se arrodillaban delante de ellos. Y esto es abominable delante de los ojos de Dios. Pero David había entendido algo, y por eso esta llave es una llave importante. Había entendido que el Padre lo que buscaba era una adoración de corazón, la humillación delante del Señor, hermanos, y el total rendimiento ante su presencia. Esto dice el Señor. ¿Recuerdan lo que el Señor le dijo a la samaritana? Ha llegado la hora y ahora es. Hoy te lo dice el Señor a ti. Ha llegado la hora y la hora es. En que cuando los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Ya no es tiempo de simbolismos. Ya no es tiempo de decir voy a hacer esto por religión, porque Dios abomina las religiones. Por eso aquí no queremos ser religiosos. Quiero contarle, mi hermano, que en esta iglesia y en las iglesias de Cristo Elim alrededor del mundo no queremos ser religiosos. Solamente aspiramos llegar a ser discípulos de Cristo. Vemos entonces que David en otro tiempo fue circunciso de corazón antes que muchos otros. Él decía que la circuncisión era en el corazón. David logró entender, hermanos, el secreto para accesar al Padre, para llegar a la presencia del Padre, que ese secreto era por medio del corazón, y eso se traduce a alabanza, reconciliación y adoración. Cuando usted alaba, cuando usted adora, cuando usted se reconcilia delante del Señor, está usando una llave que abre una puerta, y esa puerta que se abre con la llave de David, nadie la puede cerrar. Por eso David se expresaba de diferentes formas, con cánticos, con salmos que agradaban, que enaltecían el nombre del Señor. David hacía sus propios instrumentos y no sentía vergüenza de ser un adorador, aunque su primera esposa se burlaba de él. Pero él sabía a quién adoraba. Y gracias a Cristo, esta es una llave, la llave de la adoración. Dios anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. Y aquel que conoce esta llave, hermano, está sobre todo legalismo. Oiga bien, el que tiene la llave de David, le son permitidas muchas cosas que el legalismo las prohíbe. Porque el legalismo te esclaviza, te prohíbe. No uses aretes porque eso es esclavitud. No uses tal otra cosa, no te pintes. Legalismos. Pero el que tiene la llave de David, los verdaderos adoradores están por encima de todo eso. Vamos a ver un pasaje, mis hermanos, en que, porque David buscaba al Señor constantemente y él estableció una relación íntima con él. Y eso es lo que Dios quiere contigo. Dios quiere que tú, hermano, hermana mía que estás aquí, despierta tú que duermes, dice la palabra. No te duermas. Dios quiere que tú, como hija de Dios o como hijo de Dios, establezcas una relación íntima con Él a través de la adoración. David estableció turnos sacerdotales, hermano, para llevar la nación y el santuario de alabanza a una dimensión que nadie conocía en ese tiempo. Por eso cuando él fue a traer el arca, tenemos que tener cuidado sobre qué vamos a llevar la presencia de Dios, hermano. Por eso este altar de aquí en adelante lo vamos a respetar. Este altar no va a volver a ser profanado. Tal vez es fuerte lo que yo le diga, pero donde baja la presencia de Dios debe haber respeto, definitivamente. Hasta en la manera de comportarnos. Necesitamos, hermanos, reconocer más el poder de Dios. Necesitamos ser un santuario puro y santo para Él.
Por eso los músicos, los cantores que ministran al Señor, más que nadie deben guardar su testimonio, porque tienen el privilegio, tenemos el privilegio de subir al altar, y el altar debe ser siempre un lugar santo. Yo quisiera que llegara el momento, démosle un aplauso al Señor. Hermanos míos, ¿qué importa lo que yo quiera? Lo que Dios quiere, pues, que llegue el momento que todos los cristianos nacidos de nuevo reconozcamos que el lugar donde Dios se manifiesta es santo. Por eso cantamos: yo amo su presencia, yo amo ese lugar, porque es tiempo de intimidad. El altar es el lugar donde Dios tiene intimidad con su pueblo, donde Dios habla a tu corazón, donde Dios sana tus heridas, donde Dios bendice tu vida, pues. Por lo tanto, tenemos que tener respeto al altar y al santuario, mis hermanos. Hermanos míos, tenemos que establecer turnos de alabanza, turnos de adoración. Vamos a ir a primer libro de Crónicas. Recuerde, aquí no puede decir primera de Crónicas, primer libro de Crónicas, capítulo 16, versículos del 37 al 32. Y vamos a ver un pasaje que nos habla de David. Y David dejó allí delante del arca del pacto del Señor a Asafat y sus parientes para ministrar continuamente delante del arca, según demandaba el trabajo de cada día. Seguimos. También dejó como porteros a Obed-Edom con sus 68 parientes. Obed-Edom, también hijo de Jedutín y de la Osa. Seguimos. David dejó a Sadoc el sacerdote y a sus parientes, los sacerdotes, delante del tabernáculo del Señor, el lugar alto que estaba en Gabaón. Vamos al siguiente, al 40. Para ofrecer continuamente holocaustos al Señor sobre el altar del holocausto, por la mañana, por la noche, conforme a lo que está escrito en la ley del Señor que Él ordenó a Israel. Esta tarde, iglesia, es una tarde de pactos. Ya vemos cómo agradó a Dios la manera en que David le dio honra. Él le prometió, y como una recompensa a esa manera de exaltar el nombre del Señor, de dignificar el nombre del Señor, Dios le prometió eternizar su trono sobre la tierra. ¿Y saben cómo lo hizo? Que a un descendiente de David, de la raíz de Isaí, le dio trono para siempre. Y Él es nuestro Señor Jesucristo. Le damos un aplauso al Señor. Fíjense, mis hermanos, que esta llave, la llave de David, significa tener acceso a muchas cosas que los demás no la tienen. Los verdaderos adoradores, Dios les da acceso a muchas cosas. Acceso significa contar con permiso, con libertad, con la habilidad para ir más allá de los límites. Por tener las llaves en su mano, oiga bien, David podía hacer cosas que la ley no le permitía hacer a otros más que únicamente a los levitas. Miren pues, David era un verdadero adorador, tenía la llave de la alabanza. Y por tener esa llave, por ser un adorador, podía hacer muchas cosas que la misma ley mosaica no le permitía. Solamente estas cosas se las permitía a los levitas, que era una generación de sacerdotes. Por ejemplo, David, siendo de la tribu de Judá, oiga bien, la tribu que fue escogida para oficiar en el lugar santísimo fue la tribu de Leví, o sea, los levitas. A los levitas no tenían heredad en la repartición de las tierras en Canaán, porque su heredad es el Señor. Pero David era de la tribu de Judá. Sin embargo, él comió de los panes del lugar santo, que estaban prohibidos comer a cualquiera que no fuera de la tribu de Leví. ¿Por qué? Porque era un adorador. Hermanos, si tú te conviertes en un adorador,
vas a poder hacer muchas cosas que Dios te va a permitir para su gloria. Lo que habías sentido que era imposible, Dios te va a abrir puertas. Que la ley te prohibía, que porque habías hecho esto en tu vida pasada o no lo habías hecho, no podías hacer otra. Dios te lo va a permitir si eres un adorador. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y ahora todas serán hechas nuevas. Vamos a ir a un pasaje en que David hizo algo que no podía haber hecho por no ser de la tribu de Leví. Vamos a ir al primer libro de Samuel, capítulo 21, versículos del 1 al 3. Primer libro de Samuel. Respondió el sacerdote a David. Entonces llegó David a Nob, el sacerdote Ahimelech, y Ahimelech vino tembloroso al encuentro de David y le dijo: ¿por qué estás solo y no hay nadie contigo? Seguimos al 2. Y David respondió al sacerdote Ahimelech: el rey me ha encomendado cierto asunto y me ha dicho que no sepa nadie acerca del asunto por el cual te envío y que te he encomendado, y yo he citado a los jóvenes a cierto lugar. Oigan bien, David llevaba una comisión importante. Tú tienes una comisión importante ahora. Tienes que hablar del reino de los cielos. No puedes quedarte callado. Y David respondió: bueno, vamos al siguiente. Ahora pues, ¿qué tienes a la mano? Dame 5 panes o lo que tengas. David iba con hambre. Oiga bien, él y sus soldados. Seguimos al 4. Respondió el sacerdote a David: no hay pan común a mano, pero hay pan consagrado, siempre que los jóvenes se hayan abstenido de mujer. Les está hablando de pureza, pues. No le está hablando a los casados, que le está hablando a jóvenes. Los jóvenes tienen que cuidarse, abstenerse de contaminarse en las cosas del mundo cuando todavía no es su tiempo, pues. Por demás, a pesar de que el espíritu de Jezabel te haga querer caer en sus garras, jovencito, jovencita que estás aquí, guárdate para el Señor, porque de lo contrario no podrás comer de los panes de la proposición. Eso quiere decir que no podrás participar de las cosas sagradas si no te guardas. Y si no te has guardado, si no te arrepientes, pues. Porque Dios es fiel y justo. Su palabra dice que si alguno hubiere pecado y se arrepiente de corazón, Él es fiel y justo para perdonarnos. No estamos condenando a nadie, pero sí estamos diciendo que la juventud debe guardarse pura y santa. Seguimos entonces. Esa era una condición para que pudieran comer de ese pan. Y David respondió al sacerdote: ciertamente las mujeres nos han sido vedadas, o sea, se las habían quitado porque eran solteros, pues. Como anteriormente cuando he salido en campaña, los cuerpos de los jóvenes se han mantenido puros, aunque haya sido un viaje profano. ¿Cuánto más puros estarán sus cuerpos hoy? Seguimos entonces. Y el sacerdote contestó. Entonces el sacerdote le dijo, le dio pan consagrado, porque ahí no había otro pan, sino el pan de la presencia que había sido quitado de delante del Señor para colocar pan caliente en su lugar al retirarlo. O sea que se acostumbraba que en la presencia del Señor se ponían los panes de la proposición. Entonces esos panes habían sido consagrados a Dios y nadie más que no fuera sumo sacerdote levita podía comerlo, pero se los dieron a David. Vamos al 7. ¿Aló? 7. Ahorita vamos con el 7, mis hermanos. Entonces el sacerdote le dio así. Y uno de los siervos de Saúl estaba allí aquel día, detenido delante del Señor. Se llamaba Dog el edomita, jefe de los pastores de Saúl. La dejamos hasta ahí. Vemos entonces que esta acción le fue permitida. Según la ley mosaica, David había quebrantado la ley y Dios no lo castigó, porque la llave que él tenía le daba acceso a lo que la ley no le permitía. ¿Qué quiere decir esto? Los verdaderos adoradores, los que aprendieron a adorar en espíritu y en verdad, es decir, los que tienen esta llave, la llave de David, Dios le da acceso a ciertas cosas
que la ley les prohíbe. Porque el legalismo es tremendo, mi hermano, te prohíbe muchas cosas, pero no te da nada a cambio. La ley no salvó a nadie. La gracia maravillosa de Dios, personificada en Cristo, es la que te hace libre, la que te sana. Hermanos míos, aquel que tiene la llave de David tiene la facultad de cerrar y abrir puertas sin ningún impedimento. Y la puerta que abres con la llave de David, nadie te la va a cerrar. Iglesia de Cristo, esta noche el tiempo ha transcurrido, pero creo que Dios ha hablado en nuestro corazón. Quiero decirte, iglesia, todo lo que hemos hablado son instrucciones de parte de Dios para que tú puedas vivir ahora en los tiempos que se avecinan. Este año 2017 se fue, ya se va. Es parte del cronos del hombre. Pero en el mismo cronos del hombre, porque todavía no estamos en el kairos de Dios, en el mismo cronos del hombre empieza una nueva unidad de tiempo, el año 2018. En el año 2018 va a ser un año de realizaciones de proyectos eternos dentro del pueblo de Dios. Dios te va a sorprender con lo que va a hacer, lo que tú no te imaginabas. Va a suceder en tu vida. Lo que habías anhelado lo vas a ver. Pero vendrán tiempos de angustia, vendrán tiempos difíciles, los cuales aquel que tenga estas dos llaves, la llave de Daniel y la llave de David, van a saber cómo salir, porque van a tener esa esperanza en su corazón, esperanza que Dios quiere sembrar en tu corazón esta tarde. Hermanos de la alabanza, vamos a alabar al Señor. ¿Dónde está el hermano David? Están allá. Es tiempo de alabar al Señor. Usemos esta llave, porque esta llave te va a abrir las dimensiones que tú no te imaginas. Ha llegado la hora, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoren en espíritu y en verdad. Y adorar en espíritu y en verdad representa tener un corazón puro y sincero. Representa vivir una vida de consagración en la cual tu única meta es Cristo. Y que puedes llegar a decir, como dice la palabra, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Nos ponemos de pie, iglesia. No te quedes pensativo, ni pensativa, ni te preocupes. Que lo que Dios te habló hoy es para que, conociéndolo, te des cuenta en qué lugar estás pisando. Es tiempo de buscar la presencia del Señor. Es tiempo de dejar que la gloria de Dios entre a tu corazón. Pero también es tiempo de propósitos. Este es el tiempo que Dios hizo para sus hijos. Iglesia de Cristo que estás aquí, y hermanos que todavía nos escuchan, porque no nos hemos ido del aire, ¿verdad? O ya, estamos en el aire todavía. Iglesia de Cristo que estás aquí y que nos escuchas a través de la distancia. Los tiempos son finales. Y la palabra de Dios dice que el que ha de venir, vendrá y no tardará. Mas el justo por la fe vivirá. Son tiempos de empezar a vivir por fe y dejar que la gloria de Dios entre a tu corazón. Esta tarde Dios te quiere hacer libre. Dios quiere cambiar tu tristeza en baile. Dios quiere cambiar tus lágrimas en risas. Porque hoy más que nunca Él quiere que se te meta hasta lo más profundo de tu corazón. Que si estás en Cristo, eres una nueva criatura. Que las cosas viejas ya pasaron. Déjalas que se vayan. Suéltalas, suéltalas. Hoy todas serán hechas nuevas. En el final de los tiempos, el ángel Miguel vendrá y peleará la buena batalla por ti. Y te dirán: el tiempo se ha terminado. Buen siervo has sido, siervo fiel. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré.
entra al gozo de tu Señor. Hoy es tiempo de creerle a Dios. Hoy es tiempo de empezar a vivir por fe, porque tu vida le pertenece a Cristo y estás en el hueco de la mano de un Dios que todo lo puede. Pero es tiempo también de rendirnos delante del Señor, de decirle: Señor, ya no aguanto esta vida, ya no quiero derramar más lágrimas, quiero vivir en ti, Señor. Y Él quiere ser tu auxilio pronto, tu esperanza y tu consuelo, porque su palabra dice: porque yo sé los pensamientos que tengo para ti, pensamientos de paz y no de calamidad, con el fin de darte una nueva esperanza y un futuro mejor. Si te atreves a creerle a Dios, grandes cosas Él hará contigo y dentro de ti. No temas, dice el Señor, porque yo estoy contigo. Si Dios contigo, ¿quién contra ti, mi hermano? Pero es tiempo de rendirnos. Es tiempo de venir al altar y decirle: Señor, heme aquí, yo iré. Heme aquí, Señor, aquí estoy. Es tiempo de decirle: Señor, mis sueños, mis anhelos son tuyos. Quiero compartirlo con mis hermanos. Es tiempo que usted le diga: Señor, quiero ser un vaso útil en tus manos. A todos y cada uno de los hijos de Dios que Él ha traído en esta tarde, los trajo con un propósito, porque ya no te quiere ver derramar más lágrimas. Las únicas lágrimas que vale la pena derramar son las que derramas en el altar, en la presencia del Señor. Iglesia de Cristo, el altar está abierto. ¿Quieres venir? Es tiempo de cerrar votos. Oh, en el nombre de Jesús. Solo empieza a creer, porque para el que cree todo es posible. Esta tarde la Shekinah de Jehová está aquí, que es su presencia. Y la palabra de Dios dice, mis hermanos, que donde dos o más se reúnan en su nombre, Él está presente. Ven, no te quedes. Es tiempo de sellar votos. Es tiempo de decirle al Señor cuánto le amamos. Es tiempo de rendirnos delante del Señor. Es tiempo de buscar su rostro. Ya no más tristeza, no más lágrimas, no más dolor, porque Dios quiere cambiar tu tristeza en baile, tus lágrimas en alegrías y en sonrisas, porque el Dios que llevas en tu corazón es un Dios grande, todopoderoso, que no ha tenido principio ni tendrá fin. Solo empieza a creer, porque para el que cree todo es posible. No hagas caso de la voz del enemigo que susurre a tu mente, queriéndote quitar la bendición que Dios te quiere dar. Créele a Dios, que es el amigo que nunca falla. Dentro de ti hay tres voces. La voz de Dios, que te va a llamar a la victoria y te va a llevar de victoria en victoria. La voz de tu propia conciencia, que te va a meter dudas, y la voz del enemigo, que te va a querer arrebatar la paz. Pero hoy empieza a creer. Solo cree, solo cree. Para el que cree todo es posible. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Yo me rindo a Él, yo me rindo. Es tiempo de rendirnos. Es tiempo de entregarle al Señor tus cargas. Entrégaselo, suelta, suelta.
Hay alguien más que Dios quiere bendecir esta tarde. No te quedes, porque esta es tu tarde. Mañana podría ser demasiado tarde, pero hoy es el día de tu visitación. Hoy es el día que Dios hizo para bendecirte. Sacúdete de las cosas viejas. Suelta, suelta, suelta. Hoy es tiempo de reconciliación. Hoy es tiempo de ver la gloria de Dios en tu vida. Es tiempo de decirle, Señor, aquí estoy. Yo me rindo delante de ti. Díselo al Señor. No te quedes, ven, ven. Mañana podía ser demasiado tarde.